de circuito a través del método de nodos. Bueno, ¿en qué consiste este método? En resolver todos los componentes del circuito, o los que te pidan. Te pueden pedir corriente, etcétera, por cada rama. O también te pueden pedir voltaje de cada elemento, etcétera. Pero eso se saca a través de el voltaje que nosotros pillemos acá, que va a ser una incógnita. Antes de analizar cualquier circuito, sin importar el método, usualmente en tu método también puedes escribir ¿qué método conviene más? ¿El de nodos, LSK o el de mallas? Bueno, usualmente el que nos conviene más usar el método que contenga menos ecuaciones y menos incógnitas. Si ustedes tienen nociones de eléctrica, se darán cuenta que con el método de mallas ustedes tienen 2 incógnitas y por ende 2 ecuaciones, que serían una ecuación relacionada con la corriente I1 y relacionada con la corriente I2. En cambio, con el método de nodos, bueno, uno puede ver que hay 2 nodos en este circuito. Los nodos los consideramos las uniones de más de 2 elementos en el circuito. Por ejemplo, aquí igual hay un nodo que une a 2 elementos, pero en sí no es como un nodo para el sistema de resolución de LSK, porque solamente une 2 elementos, no 3 como lo hace este nodo de acá, que llamamos VA, y este nodo de acá, que en este caso es el nodo tierra, que va a ser nuestro nodo de referencia. ¿Y qué significa eso? Que ahí nuestro voltaje se sabe y es 0. Entonces, para el método de nodos, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Bueno, hay que ver cuáles son los nodos del sistema. Voy a reiterarlo, son los nodos que conectan a más de 3 elementos. En este caso se conectan esta rama, esta rama, esta rama, que cada uno tiene elementos. Y aparte, determinar uno que sea el de tierra, que va a ser nuestra referencia. Ese nodo tierra en la vida real puede ser de un voltaje 5, por ejemplo, o 10. Pero esto al ser un sistema lineal, tú simplemente le vas a sumar ese voltaje que hay aquí a los voltajes totales que le den, por ejemplo. Por ejemplo, si aquí era 5 y aquí en total te da 10, al final eso le sumas los 5 y te va a quedar en 15. Y bueno, eso. O si esto era menos 5 y esto era al final 10, eso va a quedar en 5. No sé. pero eso no es el caso ahora. Bueno, ya tenemos más que claro que el método de nodos es el más conveniente, ya que tenemos solo una incógnita. ¿Y qué es la incógnita aquí? El voltaje del nodo VA. Porque este se sabe que es 0, entonces solamente tenemos una incógnita. Si aquí estuviera otro sistema, por ejemplo, con otra resistencia, aquí también habría otra incógnita. Pero no es el caso, solamente tenemos una incógnita que es el voltaje VA. Ya que esta es la incógnita, todo hay que dejarlo en función de esta incógnita. ¿Y cómo dejamos toda la ecuación? Es solamente una ecuación, toda la ecuación en función a este voltaje VA. Bueno, usando la ley de Ohm, que VRI voltaje es igual a R por I. Pero la que vamos a usar ahora es que I es igual voltaje partido en resistencia. Y en este caso el voltaje que siempre tenemos que tratar de usar es el voltaje que no sabemos que es VA, para después eso despejarlo. Bueno, entonces las ecuaciones que tenemos que tener son de corrientes. Corrientes que están en función a nuestra incógnita VA. Entonces planteamos las corrientes. Este es un punto muy importante para el método de nodos. Aquí, siguiendo la ley de Kirchhoff de las corrientes, podemos plantear tanto una corriente I1, I2, bueno, I3, I2. Todas pueden entrar a un nodo, todas pueden salir del nodo que tenemos de referencia, o algunas pueden entrar y otra puede salir, como en este caso ahí salir I3. Entonces, por la ley de Kirchhoff se sabe que todo lo que entra a un nodo es igual a todo lo que sale del nodo. O si todas las corrientes entran a un nodo o todas las corrientes salen de un nodo, eso es igual a 0. Bueno, a mí me gusta esa relación. Así que ya que yo planteé que mis corrientes de cada rama entran al nodo, para mí cuando las corrientes entran a un nodo va a ser la suma de las corrientes. Ejemplificando por la ley de Kirchhoff de las corrientes, I1 más I2 más I3 va a ser igual a 0. Y si yo hubiera puesto, por ejemplo, que I3 salía del nodo, como que no entraba a IB, eso me hubiera quedado I1 más I2, y eso es igual a lo que sale, que en este caso sería I3. O sería lo mismo, I1 más I2 menos I3, todo eso igual a 0. Esas son, es una igualdad. Pasé esto hacia acá solamente. Ustedes también pueden decir que, bueno, aquí volviendo que todo entra, para mí todo lo que entra es positivo. Para mí es eso, es positivo. Ustedes tienen que ser
bien consecuentes con sus referencias. Así que para mí es eso, pero ustedes también pueden poner que todo lo que entra es negativo. Menos I1, menos I2 y menos I3. Al final es lo mismo. Solamente eso les va a cambiar que si por ejemplo I1 les da igual a menos algo, menos no sé, 1 ampere, al final ese I1 no iba apuntando hacia VA, sino que salía de VA. I1 sería entonces para allá. Y eso es lo único que cambia en el circuito. En los valores no debería cambiarle nada de nada. Hay que ser consecuentes con la referencia que nosotros estamos dando. En este caso yo dije que todo lo que entraba al nodo es positivo. Y hice que todas mis corrientes entraran al nodo. Igual a 0. Ahora, I1, I2 y 3 hay que dejarlos en función al voltaje VA. Vamos a empezar con la corriente más simple, pero que igual tiene su trampa, por así decirlo, o su consecuencia. Existe lo que son las referencias fuente y la referencia carga. Bueno, en la referencia carga, si aquí hay una resistencia, si tu corriente entra por este lado de la resistencia, por ejemplo I1, entonces el voltaje que va a inducir en esa resistencia es lo opuesto a la dirección de I1. Eso es VR1. Y eso va a ser un voltaje positivo. En cambio, si nosotros ponemos que el voltaje de la resistencia va a este lado, VR1 al final no va a estar en la referencia carga, que es lo que nosotros buscamos. Va a estar como en la referencia fuente, y eso va a ser negativo. VR1 va a ser negativo en ese caso. Entonces, eso es muy importante. Acá, si nosotros vemos nuestra referencia de corriente, el voltaje de VR2 no va hacia acá, no va apuntando a VA, sino que va apuntando a tierra. Entonces esa es la referencia. Y bueno, ahora para plantear las ecuaciones de I2, primero planteamos ecuaciones de voltajes, que VA menos el extremo, que sería la tierra, menos 0, porque sabemos que su voltaje es 0, es igual al voltaje VR2. Pero no es el voltaje VR2 tal cual, sino que es menos el voltaje VR2. Porque aquí la referencia, el lado negativo de la flechita de VR2 está dando a VA. Y al final como que este es nuestro positivo. No sé si se entiende, pero es por eso. Porque nuestro voltaje como de la resistencia, el positivo está mirando al neutro. Y el negativo está mirando a VA. Entonces por eso VA menos 0 es igual a menos VR2. Ya. Luego, la corriente que pasa por aquí es VR2 partido en R2. Eso es I2. Y entonces, pero ahora VR2 hay que dejarlo en función de VA. Entonces VR2 menos VR2 es igual a VA. Y entonces VR2 menos VR2 es igual a VA. Y entonces VR2 es igual a menos VA. Por lo tanto, nuestro I2 queda igual a menos VA partido en R2. Eso es muy importante, ser consecuente, consistente con la referencia que tú pusiste. Si aquí tú ponías que tu corriente no entraba en nodo, sino que salía del nodo, el voltaje debería haber ido de tu resistencia R2, debería ir para ese lado. Pero aparte de haber cambiado esta dirección, también en estas ecuaciones principales no debería haber ido un más, sino un menos. Y ahí es por eso que todo sigue consistente, porque tú cuando cambias una cosita de acá, también tienes que cambiar los signos de las ecuaciones, dependiendo de tu referencia y todo eso. Y por eso no importa si tú haces que las corrientes salgan o entren, tú siendo consecuente con esto, que se cumpla la referencia de carga, siempre te van a dar correctos los valores. Solo te va a cambiar el signo, pero eso va a decir que tu corriente que tú predijiste que iba, no sé, entrando al nodo, en verdad sale, por ejemplo. Entonces, ya calculamos nuestra corriente I2, que es menos VA partido en R2. Después reemplacemos que R2 es igual a 6 ohms. Pero eso lo hacemos al final. Ya, ahora calculamos I1 e I3, que esto es básicamente lo mismo, pero como vimos antes, hay que ser como consecuente, consistente con las referencias que dimos de la corriente y que se cumplan las referencias carga. Bueno, la corriente I1 es la misma que pasa por la fuente de voltaje de 15 volts, pero también es la misma que pasa por la resistencia R1. Por lo tanto, también cumplimos la ley de Ohm, que es IR1 es igual a VR1 partido en R1. ¿Pero qué es VR1? Bueno, VR1 se puede sacar de la relación VA menos 0 menos la referencia, esto VA menos
el tierra mejor dicho, y eso es igual a lo que está entre medio de esta rama, que es BR1 y la fuente de voltaje. Pero ya que dijimos que hay que ser consecuentes con nuestras referencias de corriente, etc., y uno pasa por la resistencia aquí, ¿cierto? Porque ahí entra. Entonces, el voltaje que se induce va a ser como negativo respecto a VA, porque como se ve aquí está la colita y aquí está la punta que es positivo. Entonces va a ser menos BR1. En cambio, el de la fuente va a ser un voltaje positivo, porque como se ve aquí, la parte positiva de la fuente de voltaje, que es una fuente de voltaje, da hacia VA. Entonces esto queda positivo, negativo. Entonces, VA menos 0 es igual. Aquí no importa el orden. Esta fuente puede ir pegadita a VA o puede ir debajito de R1 tal como está ahora, pero al final es lo mismo. Lo que importa es que el signo positivo dé a VA, o si el signo negativo da a VA, entonces se da vuelta el signo, pero en este caso no. Entonces eso sería 15 voltios menos VR1. Y como nosotros queremos saber I1 y I1, ahora le puse IR1, pero es lo mismo que I1, es igual a VR1 partido en R1, tenemos que dejar VR1 en función al voltaje que nosotros queremos encontrar, que es VA. Así que despejando, VR1 es igual a 15 volts menos VA. Luego eso lo reemplazamos aquí en esta ecuación. Nos quedaría que I1 es igual a 15 volts menos el voltaje VA, y eso partido en R1. Luego esto lo reemplazamos en la ecuación de acá. Pero se fijaron en la ecuación anterior, eso es lo importante, las relaciones de los voltajes. Ya, y ahora calculamos I3, que es casi lo mismo que I1, pero aquí lo que pasa es que la fuente de voltaje, en lugar de estar mirando la parte positiva a VA, la parte negativa mira a VA. Así que ahí le damos vuelta el signo. El valor de eso es I3. Entonces son 5 voltios. Quedaría I3 es igual a VR3 partido en R3. ¿Pero qué es VR3? Eso se saca mediante la relación de VA menos tierra, o bueno, si eso no fuera tierra y fuera cualquier nodo, pero no, ya que es tierra, menos 0 es igual a lo que está aquí al medio. Pero sería menos 5 volts, porque a donde la parte negativa le está dando cara a VA, y menos porque dijimos que nuestra corriente entraba por acá, entonces el voltaje que se induce de VR3 es hacia allá, para que se cumpla la referencia de carga. Entonces también la parte negativa de la colita del voltaje R3 está dándole cara a VA. Por lo tanto, por eso mismo es menos VR3. Menos VR3. Despejamos VR3 en función de VA y nos queda que VR3 es igual a menos 5 voltios menos VA. Luego esto lo reemplazamos aquí y nos queda que I3 es igual a menos 5 voltios menos VA. Es partido en R3. Y luego eso lo reemplazamos en la ecuación de acá. Entonces acá tenemos, bueno, nuestra ecuación general, porque es la única ecuación que hay. Pero eso, vuelvo a recalcar que hay que ser muy consecuentes con las referencias que uno plantea. Si uno cambia acá la referencia de si entra o sale la corriente, aquí va a cambiar el signo. Pero también, acá también en los voltajes que están planteados también van a cambiar el signo. Por eso siempre va a dar lo mismo, porque es un sistema lineal. Bueno, y acá solamente es resolver este sistema de ecuaciones, dejar, no sé, reordenar las ecuaciones. Como vemos, dejé acá todos los VA apartaditos de estos otros valores. Y bueno, para simplificar esto, amplificamos todo de tal manera, por 60, de tal manera que se vayan todos estos valores, ¿cierto? Bueno, al final lo multipliqué como por ohm, y todo esto quedaría en voltaje. Y sumando esto nos quedaría igual a menos 15 por VA, y eso sería igual a 30, y eso nos quedaría también 15 volts. 3 por 5, 15, y 2 por 15, 30, entonces 30 menos 15 es 15. Eso sería VA, 15 VA
dividido, es igual a 15 volts, entonces VA sería igual, usando esto para acá, sería 1 volt. Eso nos daría VA. Luego, ¿para qué nos sirve saber cuánto vale el voltaje en el nodo? Nos sirve por si nos preguntan cuál es el valor de I1, cuál es el valor de I2, cuál es el valor de I3, y también nos puede servir para aquí, si nos preguntan cuál es el voltaje de la rama en total. Por ejemplo, esta rama total de acá hacia acá. Pero ya sabemos que aquí este voltaje es 0 y esto es VA, entonces el voltaje total sería VA, lo cual sería 1 voltio. Entonces, para esas cosas nos sirve encontrar el voltaje VA. Bueno, vamos a calcular entonces las corrientes. 15 menos 1 sería igual a 14, y 14 dividido en 30 en la calculadora sería igual a 0,466 amperes. 0,466 amperes. Y 2 sería igual a 1 partido en 6, y eso sería 0,166 amperes, pero negativo, porque si se fijan ahí hay un signo negativo. ¿Y qué significa eso para nuestras corrientes? Que el sentido que nosotros programamos, o sea que en este caso para mí que yo hice que entrara I2, él no está entrando, pues, sino que está saliendo del nodo, no está entrando, está saliendo. Disculpen el desorden, pero está saliendo del nodo. Y aquí también nos va a quedar un signo negativo. Nos va a quedar 6 partido en 20, porque aquí le ponemos un 1. 6 partido en 20 sería menos 0,3 amperes. Y al final eso quedaría el valor de nuestras corrientes. Hay un video muy bueno que está hecho con el método de mallas y también con matrices, que les recomiendo que vean y comprueben los resultados, porque me dan exactamente lo mismo. Y aquí nosotros detallamos cuál fueron las referencias, etc. Bueno, ya me estaba despidiendo, pero aquí también hay un caso especial, y es cuando no hay resistencia en una rama y solamente hay una fuente de corriente. De voltaje. Aquí digamos que solamente esta fuente de voltaje. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero que todo hay que hacer, aquí por ejemplo yo quité R1, no hay R1, y solamente en esta rama quedaría la fuente de voltaje. ¿Qué pasa acá? Aunque uno crea que es un caso difícil, esto simplifica nuestro sistema. Nosotros planteando las ecuaciones como de los voltajes, nos queda VA menos 0 es igual a solamente a los 15 volts, no 15 volts menos R, porque no está la resistencia VR. Entonces al final esto nos quedaría que VA es igual a los 15 volts, y aquí ya tendríamos despejado nuestro voltaje VA, simplemente haciendo esta relación. Entonces ya no tendríamos que buscar la incógnita, ya sabemos de por sí cuánto es el voltaje, y acá entonces quedaría 15 volts, y si planteamos un voltaje hacia acá, podríamos plantear inmediatamente cuánto vale I2, por ejemplo. R2 dijimos que valía 6, entonces 15 partido en 6 dividido en 6 sería igual a 2,5 amperes, y ya tendríamos el valor de la corriente I2, por ejemplo, que efectivamente va hacia abajo porque nos da el positivo. Y bueno, eso es como el otro caso cuando se están usando nodos. Cuando hay fuente de corriente, el método de nodos se simplifica aún más. Bueno, esta fuente de voltaje de 15 volts le vamos a poner en lugar de 15 volts 15 amperes. Bueno, acá como planteamos la ecuación es que I1 salía, I1 entraba al nodo, I3 igual entraba al nodo, I2 igual entraba al nodo. En lugar de I1, plantearlo como B algo partido en R algo, por ejemplo aquí hay un R1, en lugar de hacerlo así, ya se sabe que la corriente que pasa por esta malla, por esta rama, es de 15 amperes, porque es la corriente que está empujando esta fuente de corriente aquí en toda esta rama. Entonces se sabe que I1 es directamente 15 amperes. Entonces en esta ecuación general, que sería I1 más I2 más I3, si en una rama ya hay una fuente de corriente que pasan aquí 15 amperes y I1 entonces igual a 15 amperes, y aquí se coloca directamente 15 amperes más la relación, no sé, de voltaje, de resistencia, y eso es igual a 0. Ponemos el menos 15 amperes para este lado, y de ahí se despeja VA, pues aquí queda en resistencia, entonces resistencia por corriente, R por A es igual a voltaje, entonces ahí ya se encuentra VA. Entonces eso, aquí como que hay que solamente, si hay una fuente de corriente que está acompañando una resistencia, si aquí hay otra fuente de corriente acompañando una resistencia, si aquí hay una fuente de corriente acompañando una resistencia, al final I1 más I2 más I3 va a ser igual al valor de las corrientes que nos dan las fuentes de corriente. Va a ser, aquí en este caso los 15 amperes va a ser I1,
Y simplemente será eso. Y por eso se simplifica mucho más cuando hay fuentes de corriente. Y es más complejo cuando hay solo una fuente de voltaje, que es el caso que dije antes. Pero ahí hay que usar esas relaciones que ya aprendimos. Espero que de verdad les haya servido. Corazón. Y sigan queriendo la electricidad, que es el futuro.